Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Me alegra mucho encontrarme esta mañana aquí con ustedes. Esta actividad está vinculada al taller de digitalización de la imagen cinematográfica que hemos venido desarrollando, no solo de la mano de FIAF, sino también de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y Labo Digital Colombia, México. Primero quisiera hacer una pequeña introducción para poner en contexto esta masterclass y luego les daré algunas recomendaciones sobre cómo participar de manera activa en esta conferencia. Por supuesto, también saludo a quienes nos acompañan no solamente de Colombia, sino desde otras latitudes. Veo aquí colegas de Perú, Argentina, Chile. Eh, Muy buenos días, tardes en la latitud que nos encontremos. Bueno, entonces, la Cinemateca de Bogotá, Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES, pues les da la bienvenida a este espacio. Este es uno de 6 espacios que hemos configurado en este taller de digitalización de la imagen cinematográfica. Son unos espacios que están organizados en conjunto con la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y Labo México Colombia. Por supuesto, con el apoyo de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF. Este taller se está desarrollando desde el pasado 24 de junio, dimos inicio y tendrá un cierre el 28 de julio con la muestra de resultados pues de todos los procesos de captura que desarrollaremos en este taller. La idea de estas conferencias abiertas es que pues, pueda llegar este conocimiento a un público mayor, también por supuesto a colegas que están en archivos, centros de documentación, canales de televisión, bibliotecas, para que de alguna u otra manera tengan acceso a esta información y por supuesto acercarse, ¿no? A las personas que de alguna u otra manera han influenciado estas prácticas a nivel internacional. A lo largo de este taller tendremos sesiones donde abordaremos temas de digitalización, tipos de escáneres, preservación digital y archivo audiovisual. El espacio práctico, y aquí quiero hacer un reconocimiento a las personas que fueron seleccionadas en este espacio. Quisiera nombrarlas y felicitarles por hacer parte de este viaje. Lamentamos mucho también pues, que es un grupo reducido, pero eso también nos potencia mucho las acciones. Quisiera nombrar a las personas que seleccionamos: Sergio Becerra Vanegas, Camilo Ernesto Cortés, Camila Guerrero Castellanos, Felipe Murcia, Luis Alejandra Caicedo, Nelson David Rodríguez, Leonardo Suárez y Catalina Torres. Un saludo extendido, yo sé que están por aquí en el chat, muy atentos. Y bueno, solamente recordarles que el próximo sábado también tendremos otra masterclass sobre aspectos prácticos sobre el escaneo de soportes fílmicos con Javier Cámara, experto en preservación digital, miembro del Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca de Cataluña. Esta, a diferencia, pues estará disponible por los canales de Facebook y YouTube de la Cinemateca de Bogotá. Por supuesto, la participación estará activa por las ventanas de chat ese día. Y bueno, quisiera darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a David Walsh. David, buenos días.
Creo que bueno, aquí algo para que también, perdonen, aquí hay que tener presente, utilizaremos la ventana de preguntas y respuestas, Q&A, para recibir sus comentarios, preguntas, las estaremos recogiendo en el momento específico que tenemos asignado para preguntas, y la interpretación pueden cambiarla de inglés a español de acuerdo a su lengua de preferencia. Sin más, le doy la bienvenida a David Walsh. Thank you very much, Henry. Muchas gracias, Henry. Déjame decir que es un gran placer estar involucrado en este taller increíble organizado por la Cinemateca de Bogotá. Y es muy bueno ver la cantidad de cosas con las que vamos a tratar. Voy a hablar en general acerca de la digitalización fílmica, particularmente cómo funcionan los escáneres y algunas de las situaciones alrededor de eso. Si me dan un momento, voy a tratar de compartir la pantalla. Okay, so Bueno, let's go. vamos a comenzar. La digitalización es parte de la actividad de un archivo fílmico. Tradicionalmente, las personas han dicho que el archivo tiene 3 roles: adquisición, preservación y el acceso. En cuanto a la adquisición, brevemente quería hablar acerca de la preservación, porque aunque es un tema de digitalización, la preservación es muy importante. La digitalización depende bastante del estado de la preservación de la colección. Si tienen unos filmes y los van a ignorar, no los va a preservar. Aún si las colocan en anaqueles y las siguen ignorando, se van a descomponer por la forma en que se fabrica, especialmente el acetato celular, porque es como un tren, como en una vía que va rápidamente hacia abajo. Si te sientas e ignoras lo que va a suceder, es que eventualmente la película va a llegar al final, se va a descomponer. Así que hay una cantidad de cosas que se puede hacer para para evitar que esto suceda. Algunas personas piensan que la digitalización es la respuesta, pero no realmente. La respuesta a preservar la película debe ser tratar de colocarla en mejores fuentes. Hay herramientas de ayuda, como la detección que mide la cantidad de ácido en el aire en la lata de la película, la caja de la película. Y esto es un ejemplo de algo publicado por el Instituto Image Prominence en los Estados Unidos de América, de filmcare.org, una página que tiene recursos útiles, incluyendo esta que sugiere las acciones recomendadas en dependencia del estado de la película. Pueden notar que las acciones recomendadas principalmente es acerca de guardarlas mejor, almacenarlas mejor, porque si el nivel de ácido oscile, este color amarillo quiere decir que se descompone y la expectativa de vida de la película dentro de la caja va a ser muy limitada. Nosotros tenemos nuestra propia versión en FIAF que sugiere
les da una idea de cuánto tiempo una película puede durar en dependencia de su nivel de ácido y en dependencia de la temperatura de almacenamiento. Pueden ver que tiene un nivel de ácido alto en la parte derecha. Se marca como un corto plazo, un corto muy plazo, un muy corto plazo. Y la vida del archivo, el archivo, tiene un término muy corto es de 5 a 10 años y el corto plazo son 30 años. Quizás eso parece largo tiempo, pero en términos de archivo, la expectativa de vida de 100 años es mínima de lo que nosotros debemos buscar. Si hablamos de una cinta de video, no hay un punto en preocuparse de las condiciones. El problema con la cinta de video es que la máquina ya no se fabrica, es obsoleta. Se estima que en los próximos 5 o 10 años se va a ser muy caro reproducir cintas de videos. Así que hay que dejar ya de, hay que digitalizarla de una vez. Si no lo han hecho, seguramente van a perder gran cantidad del material. Hay otras cosas de corto plazo que pueden hacer. Que si huele fuertemente, es buena idea eh, ayudarlo a la evaporación para darle una vida útil más larga. Lo que importa es el almacenamiento correcto. El almacenamiento correcto involucra, desafortunadamente, gran cantidad de equipo de aire acondicionado y de manera importante, muy buena aislante, aislar también el piso, porque eso deja que el calor entre, se quede en el edificio. Es algo, puede lucir como algo caro, costoso, pero FIAF ha publicado en la última revista de preservación de película que está disponible en la página web de FIAF, un estudio que debate acerca de cómo usted puede construir un almacenamiento fílmico que tenga energía negativa, que no necesita energía para mantenerlo fresco con energía solar. Está funcionando en muchos países. Están secos, o si son secos y calientes, o si son húmedos y fríos, o si tienen un clima que es húmedo y caliente, necesitan colocar un poco de energía en el edificio para mantener la película fresca. Así que la preservación, vamos a hablar de la digitalización, que es el tema principal de esta presentación. La digitalización, de hecho, es parte de las 3 actividades del archivo cinematográfico. Es importante decir que la digitalización, preservación, la digitalización es solo hacer una copia de la película en un cierto formato, así lo utilice para propósitos de preservación, acceso o cualquier otro propósito como ah, la restauración, que es otro asunto. Pero la digitalización no es ni preservación ni restauración. No se puede involucrar en preservación y restauración. Sí se puede involucrar, pero por sí solo es solo un tema del contenido del formato digital. Vamos a ver cómo nosotros digitalizamos una película, cómo llegamos de una pieza de película con imágenes en ella a un archivo hecho de dígitos, información digital. Es importante decir que los datos resultantes no son un registro perfecto de lo que está en la película. La digitalización no es un proceso perfecto
al momento no se puede capturar todo lo que está en el filme, aún con el mejor equipo. Y hay que decir que el mejor equipo tiende a ser costoso. Estos son escáneres muy costosos, solían ser costosos, ya antiguos. Este es otro costoso. Y hay otros que son escáneres más baratos. Este es el más barato que hay comercialmente. Y también hay otros escáneres que se convierten de una máquina de impresión fílmica o comienzan a aparecer algunos proyectos para construir los propios escáneres. Una cantidad de organizaciones han construido sus propios escáneres cinematográficos. Esperamos que en los próximos años haya planes disponibles para construir su próximo escáner, cierta cantidad de comprensión técnica y practicabilidad. Pero estos dos escáneres, el de la izquierda cuesta 10 veces más que el de la derecha, pero eso no significa que la digitalización sea 10 veces mejor. Usted llega hasta un punto en el que usted eh, paga por algo, pero hasta cierto punto los escáneres producen algo tan bueno como los más costosos. Vamos a mirar por qué y en qué circunstancias. En principio, no es algo tan complicado escanear una película. Necesitas mover la película, necesitas su fuente de luz, algún método de lentes para que la imagen que llegue a un detector de algún tipo y un procesador para que se ocupe de la salida, empezando con la luz. Ahora, cuando miramos a una película, normalmente hay que mirarla con una luz que apunta en una misma dirección. Los escáneres utilizan luz difusa y hay una razón para eso. Si tienen una rajadura, una ilustración gráfica de una rajadura en una parte de la película y tienen luz en la misma dirección, entonces la rayadura va a separar la luz y va a resultar en una parte oscura. Si tiene la luz difusa, como usted puede esperar, difunde la imagen, aún con algo sucio, puede separar la parte sucia cuando captura la imagen. Y se puede ilustrar con estas dos imágenes. La que está a la izquierda está escaneada con un tipo de escáner particular y la otra con uno diferente, exactamente el mismo recuadro de película, pero la que está a la derecha muestra una gran cantidad de daños. La que está, aquí está al fondo, pueden ver la parte oscura y estas son casi invisibles en la parte izquierda. Y ambos procesos es la manera en que los escáneres han lidiado para capturar la imagen y depende del sistema óptico. Algunos escáneres son mejores para disimular las rajaduras. La luz aumenta el contraste en la imagen, mientras que la luz diferida obtiene una imagen más suave, menos degradada. Y no es que quiera decir, no es que signifique que necesariamente es la mejor forma para escanear una película, porque si usted piensa la forma en que una película se proyecta en la pared utilizando un proyector, es una luz
directa. Así que escanear una película no representa lo que ve en la pantalla, no es auténtico en ese sentido. ¿Cómo pasa la película a través del escáner? En general hay dos tipos de escáner, uno continuo, donde la película se mueve constantemente sobre una puerta, y uno intermitente en el que se detiene en cada cuadro, se expone y después continúa. Van a notar que hay escáneres que tienen una gran cantidad de rollers como estos, que parece que batallan con un propósito. Lo que deben evitar en un escáner es algo como esto, son dientes eh, para llevar la película. Estas cosas parecen instrumentos de tortura, son muy buenos dañando las películas, particularmente si tienen una rueda dentada grande como esta, que tiene con muchos dientes. Este es el caso de algunos tipos de máquinas de edición de película. Estas deben ser evitadas mientras sea posible cuando están lidiando con una película. Hay muchos escáneres que se convierten de este tipo de máquinas y son muy buenos dañando la película. Idealmente necesitan un mecanismo muy sencillo para alar, tirar de la película por el cabezal. De hecho, si usted tiene un escáner que opera tirando de la película, pueden tener problemas si la película se daña o es muy frágil porque no se enrolla bien y puede causar problemas de esa manera. Hay muchos escáneres que utilizan un rotor de fricción, que es a lo mejor el enfoque más gentil para escanear una película, pero si tienen este mecanismo de escáner, el escáner tiene que ser capaz de detectar dónde está el recuadro. Así que algunas veces tenemos rueda dentada, que es una rueda libre, que no daña el filme porque gentilmente va por rotadores y permite al mecanismo determinar la posición del recuadro en la película. Para los escáneres intermitentes, la que detiene la película en cada recuadro, algunas veces estos se ajustan con un pin, son pines que se empujan sobre la perforación para bloquear el recuadro en una posición perfecta mientras se captura la imagen. Eso no es buena idea porque no se ajusta perfectamente en los pines. Los pines pueden dañar la película. Un escáner típicamente tiene la opción de retirar los pines para lidiar con la película. Hay otros escáneres que utilizan medios ópticos para detectar la posición de la perforación. Algunas veces utilizan algo visual o luz infrarrojo. Y esta es un buen enfoque si la película está dañada, porque pueden ver que todavía es posible detectar dónde está la perforación, aun si está roto en un solo lado. Debe haber un escáner en el mercado que ve muchas perforaciones de una tras de otra. Así que si hay muchas perforaciones dañadas y se rompen completamente, se puede ver la posición de ellas. Los lentes, no hay mucho que se pueda decir. Tiene que ser de alta calidad. Algunas personas dicen que hay tipos de escáneres que algunas veces
utilizan lentes de cámara que no son suficientemente buenos para el propósito, pero de hecho hay algunos puntos en el escáner que afectan la calidad de la imagen. Este tipo de escáneres utilizan los lentes que se ajustan perfectamente a la calidad de el scan que se puede obtener. Así que no habría ningún punto en mejorar la lente de este escáner en particular, porque no se notaría en el scan, en el escaneado. Y luego el sensor. Hay dos tipos de sensores. Uno es el que está en arreglo a la derecha, que es típicamente el que existe en la mayoría de las cámaras de teléfonos móviles, obviamente en una escala más pequeña, y estos capturan una imagen completa de un marco de película de una vez, y a la izquierda hay uno en un arreglo de línea. Es una línea sencilla, única, de elementos que pueden ser 2K, 4K, en este caso 4K, debería ser 496, 496.000. Y aquí hay un arreglo de línea. Se utiliza en un escáner con un mecanismo de transporte continuo, digamos, con una ranura pequeña que deje pasar la luz de manera continua. La imagen se construye, de cada recuadro se construye con una serie de líneas para capturar la película mientras atraviesa la imagen. El arreglo de área se puede utilizar de dos maneras diferentes. Uno es utilizando un mecanismo continuo, y en este caso, mientras pasa la película a través de la puerta, que en este caso es del tamaño completo del recuadro más grande, la iluminación se brinda a través de un mecanismo estroboscópico. La luz parpadea brevemente y congela la imagen mientras va pasando. Así que la película no se detiene, pero tienes una fotografía de alta velocidad capturando los recuadros mientras pasan en un paso, en un escáner intermitente de paso. La película se mueve hacia la puerta, se hace la exposición y luego la película se mueve hacia el otro marco o recuadro para su exposición. Simplemente es tomar una fotografía de cada recuadro mientras se detiene en la puerta. Y hay que recordar que CCD en casi todos los sensores solo miden los niveles de luz, los lúmenes, que son daltónicos. Si tienen una película de color, hay que capturar la información de color. Típicamente, un escáner íntimo expone cada recuadro con las luces de diferentes colores, típicamente rojo, eh, verde y amarillo, y azul, perdón. Y el procesamiento electrónico también debe notar que cada conjunto de imágenes monocromáticas se relaciona con el rojo, verde, azul. Es una forma buena de mantener una buena imagen de color. Este escáner ARRI utiliza este enfoque, y otro enfoque es utilizar un divisor de haz para separar la imagen de color en sus elementos constituyentes
rojo, verde y azul en un arreglo de líneas CCD que se utiliza en este tipo de escáneres y también en este escáner. Este en particular tiene una línea de CCD con arreglos de líneas múltiples en cada elemento de color que les permite construir la imagen de la salida de diferentes sensores que les da una buena relación de señal a ruido. Y los otros menos costosos, el enfoque generalmente que se utiliza es aplicar color, un mosaico de color, a los filtros sobre el área, el sensor del área. Esto es lo que se va a hallar en cámaras menos costosas, en sus teléfonos inteligentes, con el área CCD monocrónica que está cubierta con estos pequeños filtros de color transparentes en este patrón particular. Y si ustedes lo expone con una imagen azul, entonces el sensor solo va a ver estos píxeles, así que el rojo con verde. Y si van a Wikipedia, van a hallar este conjunto de imágenes que ilustran lo que sucede acá. Es la imagen original. Y esto es lo que el sensor va a detectar a través del arreglo de filtros. Y sabe la mayoría de los colores que tienen los píxeles, se le puede aplicar el color. Esta imagen no luce bien, obviamente, porque los colores están incompletos, así que el software hace algo que se llama desactivar el mosaico, interpretar los colores de cada píxel. Esto no es un scan 2K, 4K auténtico de una película, porque los colores se sintetizan o una gran cantidad de los píxeles y comparan esto con cómo la imagen va a lucir si cada píxel captura los tres colores, obtienen algo ligeramente diferente. Así que claramente no es tan bueno como la imagen de color completo en la que usted captura imágenes 2K, 4K para cada uno de los tres colores. Obtienen algo que trata de aproximarse. Y estos escáneres menos costosos utilizan este tipo de enfoque, pero si es posible, si tienen un sensor 4K con este tipo de filtro, ustedes pueden obtener una imagen de color completo 2K en el procesamiento, pero no pueden obtener una imagen 4K auténtica de color completo, aunque vas a tener unos píxeles 4K. Para hablarles un poco acerca de los colores que están tratando de capturar, esto fue publicado por Kodak. Es el espectro de una de las películas de impresión de color. Podemos simplificarlo para tratar de mostrarles. La película tiene 3 capas de color: amarillo, magenta y cian, que absorben diferentes ondas de lente y una encima de la otra crean la imagen completa del color. Si quieren hacer un scan digital de esto, idealmente ustedes deben tratar de capturar los colores, las ondas de lentes en cada uno de estos puntos que coinciden con el pico
del color en la película. Si, por ejemplo, ustedes the image at this wavelength, that's not going tratan to de take capturar la imagen, no podrían saber si es amarillo o magenta, porque está entre ellos en este punto. Y esto puede ser un problema particularmente si están tratando de escanear películas anteriores tinturadas blanco y negro. Alguien ha producido esto para demostrar la línea sólida y el escáner típico. Pueden ver que los escáneres efectivamente no capturan ninguna información acerca del color de la tintura porque completamente pierde la absorción del color de esa película. En el futuro esperamos que los escáneres estén disponibles con escaneo multiespectral para capturar las ondas de lentes a través del espectro y esto les va a dar una rendición mejor del original que les permitirá coincidir el escáner con los colores que obtienen en la película. Es un problema desafortunado particularmente con estos escáneres que utilizan el patrón de filtro en mosaico para capturar los colores. Esos filtros generalmente se diseñan para capturar las imágenes a través de la ventana en la vida real. No están optimizados para capturar los colores de los tintes en las películas. Hay un problema si los colores están sombreados porque quizás no capturan bien la información de estos tintes en las películas. La resolución de la película, para que quede claro, en 4K puede ser 4096 píxeles a través y la altura de la imagen depende de la relación aspecto de la película, cuán alto puede ser y tienen 4096 posibles tonos para cada color primario. Y desde que empezó la digitalización, la mayoría de los escáneres solo podían hacer 2K. Esto significó una cantidad limitada de píxeles y menos tonos para cada color. La cantidad de detalle que se halla en los niveles no serían tan buenos. FIAF hace algunos años hicimos pruebas de resolución para tratar de tener un sentido con bueno fue el escáner en cuanto a resolución utilizando esta prueba de color y esta es una imagen microscópica del mejor detalle que se puede ver del negativo y estos son 100 líneas por milímetro. Es muy delgado cuando lo escaneamos utilizando un escáner de 4K. El escáner fue capaz de hacer 40 líneas por milímetros, por milímetros, y el límite fue 60 líneas. Ya no se ven muy bien las líneas. En un escáner de 2K, como se puede ver, el escáner indica haciendo 20 líneas por milímetro, que por supuesto es la mitad. Es tan bueno como el escáner de 4K, como se puede esperar. Comparado con una copia de la película, esto es una copia de la película hecho del original del negativo con una impresora de película y todavía se puede ver las líneas en 100 por milímetro. No piensen que eso significa que copiar la película es mejor que escanear. Lo primero es que es difícil hallar una película con esa cantidad de detalles
Y es muy difícil haciendo una copia buena de película porque hay tantos desconocidos y áreas potenciales que pueden salir mal. Escanear la película puede ser perfectamente bueno en 2K para capturar la cantidad de detalle en la imagen original. Depende realmente en cuán bueno es la película original. Así se tome el escaneo con captura de datos o no. Por supuesto, hay más acerca de la calidad de la película que de la resolución, de la cantidad de rayos. Es la parte más oscura, desde la parte más clara hasta la parte más clara de la imagen. Y si no saben nada acerca de la tecnología de película, no están familiarizados con los caracteres de curva en una película, esto es una representación gráfica de cuán oscura la película tiene densidad debida a la cantidad de exposición a la luz. No tenemos ninguna información de cómo funcionan los escáneres y cómo es la curva, porque los fabricantes no publican la información, pero para explicar un escaneo logarítmico, esto es un escaneo lineal y un scan logarítmico diseñado para que puedan capturar más información en las sombras, que es más denso que en la luz y funciona de esta manera. Si tienen una muestra de la imagen en un número de puntos que están espaciados de manera igual, eficazmente con un escaneo de bajo ritmo, hacen un muestreo con mucha más información, mucho más detalle en las áreas oscuras de la imagen. Y la tecnología, mientras mejora, puede ser más común utilizar rangos dinámicos más altos y bits más altos. El escaneo más bajo quizás no sea necesario en estos casos. Y algo sucede después de la película, después de que la imagen pasa a través del sensor, va a un procesador. ¿Qué sucede en la caja negra, para decirlo de alguna manera? El escáner generalmente tiene un misterio. Es difícil hallar información de lo que sucede en estas cajas y tenemos que confiar en los fabricantes, pero por ejemplo, este escáner que se diseñó muy simple de utilizar, hace mucho procesamiento del que no se tiene control particular, y es significativo que solo resulta un códec propietario como formato que es una calidad quizás imperfecta o perfecta, pero surge problemas con cuestiones de la preservación digital. Y mientras hablamos de la salida, hallamos que en la página web de FIAF, los resultados de la investigación de los diferentes archivos que se deciden y los formatos utilizados para capturar y guardar los escanes digitales. Aquí el punto es que todos parecen utilizar algo diferente. No hay un estándar, desafortunadamente, para esto. Es muy importante notar, no podemos olvidar la banda sonora, que es tan importante como la imagen de una película. Esta es una representación de una banda sonora negativa óptica, y esta es como aparece en la impresión cuando va al proyector de película. Es importante notar la forma en que estas bandas sonoras ópticas se diseñan
de una manera que cuando no hay sonido, es a la izquierda, hay poca luz en la película y cae en la celda fotoeléctrica que captura la señal. Y eso es porque si no hay sonido, no quieres ruido tras bambalinas, no quieres que la celda eléctrica sea disminuir el efecto. Y si reproduces el negativo de la banda sonora convencional cuando no hay sonido, van a ver que tienen toda la luz, la iluminación está en la celda fotoeléctrica, así como también las rayaduras y suciedad lo hace visible, así que se hace ruidosa la banda sonora. Ese no es el único problema. La banda sonora óptica se captura utilizando una cámara de sonido que coloca una señal, una imagen en una película expuesta y cuando la luz producida por la cámara de sonido cae en la película de esta manera, se procesa. Lo que sucede es que la imagen se esparce de esta manera y causa distorsión. Si trata de reproducir una banda sonora óptica como esta, va a obtener distorsión, particularmente alrededor de los círculos. Lo inteligente acerca del proceso tradicional de las tecnologías es cuando se imprime esto en la impresión, la imagen opera de la dirección opuesta y cancela la distorsión. Así que la lección es que es muy difícil utilizar un cabezal de sonido para capturar un buen sonido de una banda sonora negativa, que quizás es lo último que se desea. Y para esto hay que adoptar diferentes enfoques. Un software de sonido que captura, toma una imagen de la pista de sonido y la une, la procesa para corregir el sonido. Y hay escáneres como estos que incorporan este tipo de sistemas en su procesamiento. Tienen escáneres como esto que tienen un cabezal separado a la izquierda para capturar la imagen separado del sonido que después se convierte en un archivo de sonido. Hay escáneres como esto que tienen un cabezal de sonido óptico que no se ajusta para capturar el negativo, el sonido de los negativos. Y aquí hay un dispositivo dedicado para la captura de sonido, algunos de los que utilizan un software especializado diseñado para lidiar con bandas sonoras negativas, y este escáner en particular, que viene opcionalmente con uno de los cabezales especializadas incorporadas. Así que yo creo que la lección es que capturar el sonido es un tema completamente completo que frecuentemente se rechaza por los archivos, pero es muy importante y desafiante. Les voy a hablar de casos de estudio que son casos hipotéticos, digamos, que tenemos una película de Argentina, 1983. Estamos tratando de hacer una restauración de esta película de una copia de 35 milímetros. Y el escáner que utilizamos es el Blackmagic 4K. Pueden pensar que tiene que ser bueno porque es 4K. Pero en 1983 las películas de color
eran un poquito decaídas. Yo esperaría que había mucha dificultad tratando de recuperar colores de buena calidad de este tipo de escáneres que utilizan sensores de mosaico, filtros de mosaico en el sensor para capturar la imagen. De manera intensiva, que hay un caso en el que estamos tratando de digitalizar una copia de nitrato que se está descomponiendo desde el 1920, digitalizando. Obviamente, la razón es guardarla de la pérdida completa porque el nitrato se descompone. El escáner que tenemos disponible es un impresor óptico antiguo convertido en escáner para operar en 4K. Pueden pensar en 2K como preservación, pueden pensar que necesitan algo mejor que 2K, pero en la vida real una impresión de los 1920 no va a tener buena resolución. En 2K casi seguramente va a ser suficiente para capturar la resolución disponible de la imagen, el original, y este tipo de impresión óptica puede tener la calidad más alta. Así que pueden esperar un buen scan de esto. Estos dos casos, uno en 4K y el otro en 2K, no necesariamente son tan simples como decir, para esto necesitamos 4K y para eso necesitamos 2K. La resolución es una pequeña parte de los factores que deciden qué tipo de escáner es el mejor. Vamos a mirar el escaneo en práctica. Primero, cuando hacen un proyecto de digitalización, necesitan decidir qué artículos, qué partes de la película van a seleccionar para escanear y pueden pensar que el negativo original y la pista de sonido original les va a dar los mejores resultados. Pueden pensar eso. El problema es que el negativo casi seguramente tiene que tener un graduado. La pista será un problema para escanear. Y el negativo va a tener cierta cantidad de divisiones por la forma en que se ensambla. Puede causar algunos problemas. Y la impresión, por el otro lado, puede ser más sencilla de escanear. Se ve muy bien porque es un duplicado hecho del negativo. Y esa va a ser la opción más sencilla que puede dar los mejores resultados. ¿Cómo decide entre estas dos opciones? Si es lo que le ofrecen. Si cierta información no se puede decidir, porque una de las cosas importantes de la que hay que pensar es por qué yo estoy escaneando en la película, y es absolutamente esencial que estar claros acerca del propósito de la digitalización antes de comenzar a pensar acerca de cualquier proceso o proyecto. La razón es porque la digitalización de una película no es perfecta como nosotros hemos visto y una solución no sirve para todo. Hay que escoger la opción que sirve para lo que estás tratando de lograr. Y yo, de alguna manera, puedo ilustrar esto. Supongan que yo soy un constructor y me piden que les construya un edificio pequeño en su jardín. Yo no sé si ustedes quieren esto o esto, porque
ambos son excelentes edificios para cada uno su propósito, pero utilizan diferentes recursos. Uno es más costoso que el otro. Ambos son muy buenos para lo que su propósito y pueden decir, bueno, yo los quiero ambos. Ambos son muy buenos para, quiero uno para mi casa de verano y la otra para mantener las herramientas. Quiero este tipo de edificio. Y eso está bien. El problema con muchos de los proyectos de digitalización es que los propósitos no están definidos. Hay mucha confusión y terminan siendo algo como esto, que no es bueno para ninguno de los propósitos. Y realmente lo que estamos hablando es de decidir entre preservación y acceso. En un caso, la preservación, necesitan hacer un escaneo cuidadoso. Idealmente van del negativo, desde el máster, de los elementos que les da la mejor calidad posible. Van a escanearlo con la resolución más alta que puedan y van a sobreescanear la imagen. Vamos a hablar de eso un minuto. Y si es solo para preservación, tienen que evitar cualquier postproceso porque cualquier cosa que le dan a la imagen, al registro digital, después que lo escanean, introduce elementos que potencialmente son irreversibles y en el futuro no te permite hacerlo mejor. Sin embargo, si están escaneando solo para acceso, quieren eh, a- hacer el proyecto tan rápido como sea posible, que el escáner sea rápido y van a hallar que es más fácil si pueden escanear una impresión liberada de proyección graduada con un sonido sincronizado. No hay muchos puntos de escanear en resolución más alta de 4K porque hay proyección que rodea o se hace justicia con una resolución más alta. Usted quiere que el resultado solo tenga la imagen en sí, no un sobreescaneo, pero necesitan hacer correcciones de color y graduación para tener un mejor resultado al final. No hay una razón por la que uno hace ambos en un solo proyecto, pero hay que hacer primero la preservación y luego con los resultados convierte eso en una salida separada que es un color corregido potencialmente. Se reduce la resolución y el trabajo, el proyecto puede ser complicado y largo. Y hay otros problemas escaneando película. Otras consideraciones cuando seleccionan las copias que van a escanear, si tienen algo como esto, que tengan unos masters A y B para la pista, es mucho trabajo para escanear una película y mucho trabajo para postprocesar y producir la película resultante. Pueden tener cosas como esta, donde parece que tienen una película completa de la imagen y el sonido, el negativo, pero después si ustedes se tropiezan con otros elementos como estos, se dan cuenta que tienen problemas porque tienen títulos en español y tienen una impresión en inglés. Eso quiere decir que el negativo del sonido está en español o en inglés, o si falta algo hay un error de la escritura en inglés. En estos casos, lo que tratamos de hacer es una preservación de escaneo de alta calidad. Quizás no tienen todos los elementos que necesitan. Pudieran necesitar utilizar la impresión final. Si tienen elementos que les falta, también es importante que ustedes escojan elementos que están en la mejor condición posible, porque si ustedes escanean una suciedad o una película rajada, entonces esto va a ser parte de la imagen digital y eliminarlo digitalmente es un problema. Idealmente usted compara el filme apropiadamente, lo limpia, lo prepara, le hace un tratamiento especial si es necesario
Y con lo relacionado con el trabajo de reparación, es importante que comprendan que idealmente nunca reparan un filme, una película. No quieren reparar el daño si fuera un máster preservado durante mucho tiempo. Haciendo este tipo de cosas eh, puede comprometer la estabilidad en el largo plazo y también es una intervención que no necesariamente es algo bueno para la película. Así que muchos escaneadores estarían felices de escanear películas con este tipo de daño. Es importante saber la habilidad del escáner para lidiar con la película antes de mirar a la necesidad de hacer una reparación. Las películas se degradan y es posible algunas veces mejorar las condiciones temporalmente mientras escanean y de manera eficaz las deshumidifican. Esto es un proceso realmente que necesita consultoría experta. Idealmente, los rieles hay que lavarlos antes del escaneo, pero desafortunadamente hay casos en que las máquinas de limpieza son costosas y los solventes que se utilizan pueden ser también muy costosos y quizás puede pagar limpiar la película de manera manual utilizando solventes o trapos secos. Cuando están escaneando, lo más importante es el operador. Escanear una película no es una operación de presionar un botón. Necesita experticia considerable. Necesitan decidir si van a intentar y capturar una imagen graduada perfectamente o quieren comprimir los niveles para si hay una variación de escena a escena en grandes niveles de color y terminan con un clip. Hay una gran cantidad de corrección de color en que hay que hacer en el escaneado y también en el post-escaneado. Y cuánto se haga depende del propósito del escaneado. Como es una cuestión de cortar la imagen, esta es una imagen que se cortó para el público, pero si tratan de restauración o la preservación, idealmente deben capturar al menos la mitad de las perforaciones para que les dé información acerca de la estabilidad de la película. Y escanear una película como esta es común. Idealmente para la preservación se utiliza el escáner a través de toda la rodillo, pero si hace esto, el 60% de los píxeles disponibles para la imagen en sí, si lo quieres en una imagen de 4K, del el recuadro actual necesita 6 o 7K juntos. Y si están utilizando una de esas aplicaciones que captura las bandas sonoras del recuadro individual, uniendo la parte, cada parte tiene que recordar que necesitan tener una superposición para que la unión se haga eficazmente por el software. Cuando están lidiando con las manchas y rayas, algunas veces tienen una ventanilla líquida y escanearla. Está disponible en algunos escáneres. Básicamente, los que utilizan un fluido que tienen un índice refractivo parecido al de la película para que desaparezca la raya, utilizando la ventanilla líquida, introduce
un área completamente diferente de complejidad al escaneado. No, hay muchas personas que han tratado de hacer esto. Voy a saltarme esta parte después del escaneo. ¿Cuánto trabajo uno hace? Depende del propósito del escaneo. Ciertamente usted querrá sincronizar el sonido, los extremos, ensamblar las secciones. Y como yo dije, durante la corrección de color depende mucho del propósito si están tratando de utilizar la imagen para una presentación. El color de la dirección de color es muy importante. Yo no he hablado de la restauración porque quizás no sea parte de la digitalización. Es una operación separada que tiene que ver con el acceso en la presentación. Así que si usted decide dejar esto o quitarlo, depende de si está produciendo la versión final para la presentación o no. Si esto fuera para la preservación, usted lo deja simplemente como está. Algunos problemas que se hallan en el escaneado, la inestabilidad es una de estas cosas. Si ustedes tienen un escáner que captura una imagen de un fotograma completo, mientras que alinea el sensor de arreglo en fotograma completo, este es un ejemplo de lo que sucede cuando se daña en la ventana y pueden ver que el fotograma rebota. Es típicamente lo que sucede con el daño. Y aquí es donde tienen que estabilizar para tratar de evitar que eso suceda en la versión final. Y también pueden obtener inestabilidad causada por los empalmes. Y esto es un ejemplo de lo que puede suceder con los escáneres de arreglo de línea. La imagen se construye con muchas líneas. Esta es la división. Pueden ver que hay gran distorsión de fotograma a fotograma, porque la espada del escáner está disrumpido por el divisor digital y el escáner no pudo lidiar con eso. Hay otras cosas, me disculpo, esta diapositiva no se tradujo al español. Pueden tener fotogramas de que desaparecen partes del filme que desaparece o la banda sonora no coincide. Pueden tener sombreado de color, que es muy común. Algunos escáneres son mejores que otros lidiando con esto. Y pueden tener faltas originales en una película causada por una cámara o una impresión. Algunas veces estas se pueden arreglar, otras veces no se pueden arreglar. Y la tecnología cinematográfica es difícil, desorganizada. La producción típica puede resultar en muchos rollos que hay que ensamblarlos en formato también de la pérdida de la banda sonora o efectos ópticos. Y la producción en sí puede tener diferentes versiones, muchos rieles o muchos artículos, etcétera. Brevemente, hablando de escoger un escáner, y esto quizás sea el caso de escoger un escáner usted mismo o un laboratorio y quiere saber qué tipo de escáner va a utilizar, pero necesita ver otros tipos de escáneres, qué tipo de película quiere escanear, físicamente cómo luce y cómo es el contenido, porque algunas veces el contenido
requiere escaneado de alta calidad. La condición de la película y la cantidad de presupuesto. ¿Y cuánto tiempo tiene? Regresando a estos dos escáneres, uno 10 veces más costoso que el otro. Puede ser que el proyecto que usted tiene, uno barato sea perfectamente adecuado, depende. Sí, usted va a invertir en obtener un escáner. Raramente uno aísla, hace pruebas de muestreo. Este es un ejemplo de un proceso de selección de escáner que involucra, estas son las muestras que nosotros tomamos, diferentes medidas, diferentes tipos de película, buena condición, mala condición, etcétera. Y solo colocando en el escáner y haciéndolo uno mismo te da una idea de cuán bueno y apropiado puede ser el escáner para tu tipo de película en particular. Si están haciendo un proyecto de digitalización, tienen que saber que el flujo de trabajo puede ser complicado. Brevemente voy a hablar de los elementos del flujo de trabajo y estarán complacidos de saber que es la última diapositiva. No es solo el escaneo. El escaneado es un proceso que sucede en la mitad. Antes de escanear la película, usted necesita limpiarla, repararla. Si necesitas prepararla, revisar lo que necesita. Y antes hay que seleccionar las copias que van a escanear. Antes de hacer eso, hay que decidir las obras o películas que hay que escanear, que puede significar que hay que catalogar antes de comenzar el proyecto de digitalización. Y después del escaneado, hay un número de operaciones post-escaneado que se necesitan y también el control de la calidad, que es esencial. Y tiene que ir acorde con la tasa de escaneado para ver los errores sistemáticos que se detectan. Y de seguro quieren generar algunas versiones de baja resolución para acceso, pero también quieren generar otras cosas como paquetes de cinema DCPs que se muestran en los cines y hacer también control de calidad. Hay que gestionar todos los datos y almacenar en algún lugar. Todos estos archivos digitales pueden ser grandes. También debe haber muchos datos acerca de los archivos. Todo hay que colocarlo en un sistema digital de almacenamiento. Y finalmente, aún se podría hacer restauración en algún momento del proceso. Todo esto tiene una relación complicada y todo hay que juntarlo por una captura rigurosa de acuerdo a los metadatos descritos en estos procesos. Y eso es todo lo que tengo que decir. Voy a dejar de compartir mi pantalla y regresar con Henry para ver si hay preguntas. Gracias, David. Tu presentación ha sido muy, muy interesante. Creo que ese último slide que nos mostraste nos deja ese panorama general de todas las decisiones que se toman alrededor de la digitalización fílmica. Tenemos unas preguntas, algunas en español, otras en inglés. Mantendré las preguntas en inglés y en español en español. Tenemos muy corto el tiempo, entonces comenzaré por las que tenemos y las que alcanzaron a entrar justo hasta este momento. Ana María Ferro pregunta, ¿no existe una forma artesanal, diría casi como casera,
aparte de tener el proyector y grabar la película para digitalizar el material fílmico? Well, I think what you mean is Yo creo que lo que quieres decir si es posible hacer un escáner casero. Yo tengo uno en mi teléfono que es perfectamente posible. Como yo dije, hay lugares en el mundo que han construido sus propios escáneres. No necesariamente es difícil. Nosotros esperamos en FIAP que seamos capaces de ayudar a las personas a hallar los planes y diseños para escáneres caseros en el próximo año o en los proyectos hay que involucrar. Han sido descarrilados por la pandemia los proyectos que estábamos involucrados. Esperamos que en el futuro podamos ayudar a las personas con un diseño para un escáner casero. Esencialmente, la dificultad es el software para controlar el sistema y también obtener toda la calidad de la cámara. Felipe Colmenares nos pregunta, ¿es recomendable en estos equipos económicos o más asequibles escanear en color a 4K y con qué proceso convertirlo a 2K? Al mismo tiempo pregunta, ¿recomiendas escanear el sonido óptico desde el Sondor o desde un escáner de imagen? Well, yeah, I mean, certainly. Bueno, sí, ciertamente es sencillo convertir 4K en 2K, excepto que toma mucho procesamiento. Hay que recordar que lidiar con archivos no comprimidos 4K es una gran exigencia en la infraestructura de tecnología. Toma mucho tiempo para eliminar, para mover estos archivos. El proceso de 4K a 2K es directo, es fácil. Se ha demostrado que aún si está creando un scan de 2K, obtiene mejor calidad utilizando un sensor de 4K por la forma en que funciona. Y relacionado con las bandas sonoras y la captura, realmente no estoy en la posición de recomendar un sistema más que otro. El Sondor, la resonancia, el sistema de resonancia Sondor es eficaz, pero también las herramientas Image to Sound, un sistema que no tiene ningún hardware asociado. Solo toma una imagen de cada fotograma y lo une cada uno. También es muy eficaz. Y las bandas sonoras originales vienen en una gran cantidad de formas y condiciones y calidades, etcétera. Sospecho que usted puede hallar que algunos de estos sistemas son mejores que otros, capturando cierto tipo de banda sonora. Pero es desafortunado que todos estos sistemas son costosos. Y el sistema gratis disponible pueden descargarlo, se creó por una universidad estadounidense. Funciona, pero no tiene el nivel de control necesario que usted necesitaría para obtener la mejor calidad. Es bueno para hacer copias de referencia.
Tenemos una pregunta in English. I'm sure you, David, yes, you're listening to me. Just checking the translation. So, in the Catalina Torres hace una pregunta. En el archivo donde trabajamos tenemos buenas condiciones de almacenamiento, pero principalmente tenemos solo copias de screening y positivas, y el trabajo de ubicar el negativo es grande y costoso. ¿Cuál sería su sugerencia? ¿Arriesgar, digitalizar los positivos? I think I need to come and visit the archive. Creo que necesitaría visitar el archivo para dar una respuesta, pero creo que lo que tratando de decir con toda esta presentación es que cada archivo tiene diferentes requisitos. Cada uno tiene necesidades diferentes. Cada colección es diferente. No hay una respuesta sencilla. Hay que mirar. Es difícil equilibrar los recursos disponibles, muchas personas, escáneres. ¿Y cuál sería el ideal en cada caso? Yo no puedo decir cuál es la respuesta correcta para tu colección particular. Es algo que necesita pensamiento y discusión. Yo siento que mi respuesta no es de mucha ayuda, es lo mejor que puedo hacer. Solo estoy preguntando a Catalina, ¿dónde está el archivo? Puede estar cerca de usted, David. En Múnich, dice, en Alemania. Así que podemos compartir correos para que esté en contacto contigo. Sí, por favor. Yo estaría muy feliz si alguien quiere contactarme directamente. Podemos, puede obtener mi correo de la Cinemateca. Ok, creo que tenemos otra pregunta. Marcelo Vega, para preservación, si los escáneres tienen códec propietarios, ¿conviene guardar ese formato o transcodificar a otro sin pérdida? Yeah, that's a very good question. Buena pregunta. Todo el problema de qué formato utilizar para preservar los escáneres digitales es una pregunta difícil porque no hay un formato perfecto. Si se utiliza el DPX sin compresión, terminas con un archivo grandísimo, difícil de lidiar. Así que la razón por la que los fabricantes de escáneres producen cosas como cinta RAW es porque se ajusta a sus códecs, es más fácil de lidiar para hacer un formato de video en vez de unos fotogramas de imágenes, pero cualquier cosa que sea un formato propietario es peligroso en el largo plazo del formato de preservación digital, porque a menos de que usted tenga, a menos de que esté seguro que usted pueda migrar a otro formato en el futuro, siempre hay la posibilidad de que ese formato muera y no haya información suficiente acerca de ese formato. En el corto plazo, mientras sea posible convertirlos a un formato que sea más apropiado para la preservación, probablemente está bien, pero es algo que tiene que ser cuidadoso con eso para que estas cosas no se vuelvan obsoletas y no recuperables. Sí, por ejemplo, en nuestra perspectiva desde la Cinemateca, que tenemos un Sintel escáner, los archivos que genera este escáner son propietarios. Es el Sintel RAW
Y hasta ahora, dentro de nuestras capacidades de almacenamiento, ha sido para bien, hasta ahora. Hasta ahora, porque por supuesto hicimos pruebas de pasar estos Sintel Raw Image a DPX y nos dimos cuenta que estábamos triplicando nuestra capacidad de almacenamiento y además teníamos la responsabilidad de guardar ese original de captura. Es toda una decisión, sí, por supuesto, es toda una decisión y yo creo que inicialmente nuestra premisa es guardar el original de captura y como tú dices, más adelante tendremos que resolver si migramos esto a un formato de preservación, sobre todo con la capacidad de almacenamiento instalada que pueda preservar estos elementos. Aquí tenemos un par de preguntas ya para finalizar. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que nos quedan 4 minutos exactos. Pregunta Fabio Bedoya, in English. So, if I'm getting this correctly, Sí, for fast scan, entiendo correctamente para el escáner rápido, debemos utilizar un escáner rápido con un patrón como el ARIS XT o Intel para negativos o cualquier copia de primera generación. Deberemos utilizar un sensor de líneas como el DBW Golden Eye. Este software apoya Mather cuando hace procesos después con HBI y visión Dolby y luz para que tengamos eso en consideración dentro de escoger un escáner. Thank Una you. pregunta complicada. Lo primero que yo diría es que los escáneres de línea y de arreglos, uno no necesariamente tiene que ser mejor que el otro. El escáner de TFT y el de arreglo produce buena calidad. El XT produce un arreglo de área con muy buena calidad. La diferencia es que el XT tiene un enfoque de tiempo real en dependencia de la resolución que estás escaneando y el ARI va a escanear más lentamente que el tiempo real porque hace un fotograma a la vez. Yo creo que, como yo digo, hay que ver por qué está haciendo el escaneado. Porque quizás decida que quiere escanear un negativo original para hacer una copia de acceso. En cualquier caso, es válido escanear en tiempo real. Sería aceptable. Si está tratando de hacer un trabajo de preservación, obviamente, un negativo es capaz de sostener gran cantidad de datos, así que no quiere sacar más de esos datos y capturar por el escáner. En ambos casos es el ARI o el SCANSI está bien si tienen esa plata, pero esos escáneres son muy costosos. Ese es el problema con todas estas cosas, que me lleva a el punto que yo decía. Si están hablando de preservación, deben estar construyendo buenos almacenamientos y eso les va a dar un poco de tiempo. No les dará 100 años, quizás 30 años, pero en 30 años probablemente pueden hallar escáneres que pueden hacer mejor trabajo, que es lo que está disponible ahora en una fracción del costo. Así que en FIAF tendemos a buscar la digitalización y preservación como el último recurso cuando ya no es posible prolongar la vida
del material original. Muchas gracias, David. Yo creo que ha sido una conferencia muy interesante. A muchos nos ha dejado apuntes, refrescado conocimientos y por supuesto a otros habrá abierto puertas, ventanas, expectativas. Compartiremos tu email directamente a las personas que registraron su participación, sobre todo en esta sesión de hoy. Tuvimos 54 personas, 12 salieron en algún momentico, pero estuvieron 52 personas conectadas todo el tiempo. Muchas gracias también al equipo de Fusión Digital, asimismo a nuestro traductor que estuvo haciendo la interpretación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en la sesión de hoy, en esta mañana. Y bueno, muchas gracias, David, nuevamente. Un gusto tenerte en este espacio y bueno, seguimos en este taller. No olviden que tenemos una sesión el próximo sábado y nuestra programación está disponible en la página web de la Cinemateca de Bogotá. Un abrazo para todos, todas, estén muy bien. Thank you, David. Thank you very much.